Y yo muchas veces me he preguntado cuál es la vara para medir y decir, esta parte de la Biblia la vamos a tomar literal, o sea, esto es literal y aplicable 100% y esto no. Por decirte algo, hace 30 años, Levítico 23 con el tatuaje, creo que es 23, no estoy seguro, era pecado, ¿no? Sí. Y hoy vemos que no es tan así. El versículo anterior dice que no te afeites, ¿no? Entonces, ¿cómo es la onda? ¿Por qué sí me afeito pero no me tatúo? ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es la vara que vos decís, esto lo voy a tomar literal y esto no lo voy a tomar literal? O sea, esto el apóstol Pablo lo dijo para la iglesia de Corinto, esto lo dijo para toda la iglesia del siglo XXI. O sea, ¿cuál sería la vara correcta para poder separar el agua? Bueno, yo me parece de que la forma de resolver esto es teniendo un estudio hermenéutico de las escrituras, ¿no? O sea, uno antes, y esto es una idea muy personal, ¿no? Viste de que está la idea dentro de las iglesias que dice, bueno, cualquiera puede abrir las escrituras y estudiarlas, leerlas y entender su mensaje y demás. Yo no soy muy fan de esa idea, te soy sincero. ¿Por? Porque suponete de que a un chico que va a 6º grado le regalás un manual de física de la universidad. El chico tiene la libertad de abrirlo, de leerlo y de tratar de comprenderlo. Pero la pregunta es, ¿tiene los recursos necesarios como para poder entender realmente el tipo de literatura que está leyendo? ¿O le falta formación en medio? Entiendo. O sea, debería haber una persona que quizás lo guíe y le dé ciertas herramientas. Yo no es que soy dogmático en un sentido católico que digo, bueno, solamente ciertas personas son aquellas capaces de poder interpretar las escrituras porque, no sé, están más cerca de Dios o cosas por el estilo. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo de que hay veces que nosotros tomamos muy a la ligera el texto bíblico y quizás no somos conscientes de que detrás del texto bíblico también tenemos que tener una noción básica acerca de historia, cultura de aquel entonces, ideas que se tenían y cosas por el estilo. Es que ahí te tengo que preguntar otra cosa, porque, digamos, hay muchas escuelas de teología, ¿no? Sí. Entonces, si una persona yo la formo en una escuela, es muy probable que se haga con el sello, ¿no? Es cierto. Y que se incline para ese lado. Es cierto. Si no hubiese como esa libertad, todos los cristianos pensaríamos al 100% en lo mismo porque se bajaría como una línea. O sea, Lutero no hubiese podido nunca surgir por su contexto. O sea, si solo lo formaran. No sé si me explico. Sí, o sea, te entiendo. De hecho, hay un montón de cosas que dejaron de ser literales y pasaron a ser metáforas o que ya no se utilizan para nuestra vida diaria y no nos regulan. O sea, nadie dice, uy, ¿cuántos hilos tiene mi prenda como en Levítico, ¿no? Que eso en parte también surge porque hay gente que le interpreta nuevamente la Biblia. Entonces, nada. Más allá del contexto histórico, sigue habiendo como una línea de... De hecho, hay iglesias que hoy dicen no hay pastoras y hay iglesias que dicen sí hay pastoras. Sí, te entiendo. ¿Me explico? Te entiendo. Ahora, el problema es, a ver, nosotros entendemos de que, primero, tenemos que siempre partir de la presuposición, y si no lo tenemos que discutir, de que la Biblia es inspirada por Dios. Ok. De ahí en adelante, todas las demás discusiones son válidas. Si primero esta no la resolvemos, muy probablemente las demás no las vamos a resolver. Pero si partimos de la presuposición de que la Biblia es inspirada por Dios, tenemos que entender además, tenemos que aceptar además de que Dios, como autor de las Escrituras, baja una línea, que Dios no sufre problemas de bipolaridad y que en un determinado momento dijo A y en el otro dijo B, sino que el mensaje es el mismo, por así decirlo, más allá de las edades, más allá del tiempo en el que se transmita y demás, ¿no? Ahora, si todas estas cosas nosotros las tomamos como válidas, el subjetivismo a la hora de interpretar textos, abrazar, perdón, debería el subjetivismo... ser menor, quizás. Debería de enfrentarse al problema de que no es válida toda interpretación. Toda interpretación no es válida. Nosotros somos libres de interpretar las escrituras, pero no toda interpretación es válida. Bien. ¿Y cómo nosotros sabemos cuál es la interpretación correcta? No es por un sentir especial o porque yo ya pertenezco a determinada escuela teológica. O sea, vos decís que... Sino más bien es porque si tenemos suficientes razones en el texto para sostener determinadas ideas. Por eso es que la hermenéutica es una ciencia, porque hay métodos aplicables para nosotros poder alcanzar mayor grado de objetividad. Y ahí en donde también entra en juego la honestidad del intérprete. Porque yo como intérprete, pese a que ya parto de una presuposición ideológica, tengo que estar abierto a lo que el texto me dice y no encontrar mis ideas en el texto. Entonces...
Es algo muy difícil igual de que suceda por todos los sesgos que tenemos, ¿no? El problema son los sesgos, totalmente. El problema son los sesgos, porque de repente si yo veo, por dar un ejemplo, ¿no? Yo no creo en el arrebatamiento secreto de la iglesia. Yo no creo en eso. El rapto. Sí, el famoso rapto, ¿no? Eso de que viene Cristo de forma secreta, se lleva a la iglesia, durante 7 años acá se pudre todo en el mundo y después vuelve con toda su iglesia triunfante. Y todos aquellos que en ese periodo de 7 años se han arrepentido de alguna manera y demás, es como que también entran a la grey del Señor, ¿no? Esa hipótesis yo no la comparto. Okay. No creo que se sostenga bíblicamente hablando. Pero suponete de que yo no la comparto, ¿no? Yo no la comparto. Y voy a las Escrituras. Y las Escrituras, si yo soy honesto a la hora de aplicar las reglas de la hermenéutica, la Escritura me conduce a ese tipo de conclusión, yo la debo abrazar. Sí. Entiendo. ¿Se entiende? Entiendo. Parte mucho por la honestidad del intérprete. Pero en tu honestidad también reconoces que es muy difícil. Yo tiendo a decir que es casi imposible liberarte de esos sesgos cognitivos, ¿no? De como ese molde mental que a veces nos inclina o nos predispone a creer más algunas cosas que otras. Sí. O sea, por decirte algo, no sé. No me quiero meter en este tema puntual, pero por mencionarte el tema este de las mujeres pastoras, Sí. hay gente que nunca va a reconocer que podrían ser pastoras o no. Jamás lo va a reconocer, por más que vos le des todas las pruebas de interpretación. Que no estoy diciendo que estén o no, simplemente estoy dando un ejemplo, porque ya están predispuestos a creer que eso no va a pasar, ¿me entendés? Entonces... Y es que, si vos me permitís, en un minuto nada más voy a tratar de dar una opinión y probablemente no sea lo más popular para un mundo cristiano evangélico. Pido disculpas porque alguno me puede llegar a entender como católico en esta respuesta que voy a dar, pero a mí me parece de que pese a todo lo bueno que tuvo la Reforma, yo creo que hubieron cosas que hicieron o tuvieron consecuencias negativas. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo justamente lo que vos estás diciendo. La apertura a todo tipo de interpretación de la Escritura. ¿Por qué digo esto? Porque si vos te vas a la historia, ya a principios del siglo II, habían diferentes comunidades cristianas, porque todavía no existía una estructura de iglesia, que luego la conocimos como la Iglesia Católica, que baje una línea a todos los obispos de cómo es que hay que enseñar las Escrituras, ¿no? Pero para ese entonces no existía tal cosa. Entonces las diferentes comunidades cristianas tenían diferentes ideas acerca de un montón de cosas. Sí. Y eso le abrió la puerta a las herejías. ¿Por qué? ¿Quién regulaba qué era el cristianismo y quién no? ¿Quién es el último en decir, el que tiene la palabra de decir esto es cristianismo y esto no? ¿Se entiende? Sí, 100%. Porque muchas veces nosotros como cristianos evangélicos decimos, ¿quién lo determina? Y lo determina la Biblia. Pero ¿quién interpreta la Biblia? Es que eso es a lo que voy, o sea... ¿Se entiende? Entonces, sí. Yo creo que en cierto punto de la historia fue muy beneficioso la estructura de la iglesia y que se bajara una línea. Siempre que esa línea que se baje esté fundamentada. ¿Se entiende? Sí. Que sea verdad. Yo creo que era muy beneficioso porque de hecho eso lo que produjo fue que la iglesia se uniera. Hoy por hoy, ¿por qué las iglesias evangélicas están desunidas? Porque ideológicamente están separadas las unas de las otras. ¿Se entiende? Nos separamos por cuestiones secundarias. Aquel cree de que las mujeres pueden ser pastoras, yo no creo eso. Entonces eso es motivo suficiente para separarnos. Entiendo. Y eso es lo que produce este tipo de ideas. Ahora, en aquel entonces, ¿cómo hicieron que la iglesia toda se una y que todos hablaran un mismo lenguaje? Es bajando una línea. Línea que obviamente tiene que estar justificada a través del examen de las Escrituras. Pero alguien tiene que decir qué es el cristianismo. También hay una realidad que hay un montón de cuestiones y hay un montón de temas donde la Biblia no baja una línea. Totalmente. Entonces, ahí sucede que vos tenés una idea preconcebida. Sí. Entonces vas a buscar cualquier versículo para justificar lo que pensás. Es cierto. Y esa es la bajada de línea peligrosa para mí también. Es cierto. ¿Me explico? Y tenemos que ser conscientes de que hay, en lo personal creo que muchos estarán de acuerdo que hay doctrinas de primer orden, de segundo y de tercer orden, podríamos decir, de forma arbitraria. Está como el mero cristianismo, ¿no? El corazón. Totalmente. Y todo después la periferia. Entre nosotros dos podemos estar de hecho, debemos estar de acuerdo si nos consideramos cristianos de que Jesús resucitó literalmente de los muertos al tercer día. Mentira. Pero podemos estar en desacuerdo con respecto a cómo es que va a ser la segunda venida de Jesús. Sí, y eso no nos debería separar, 100%. ¿Se entiende? 100%. Porque eso no es parte de la columna vertebral de la fe cristiana. Ojo, el cómo dije. No que Jesús no va a volver.
sino el cómo es que se va a llevar a cabo ese regreso de Jesús. Eso es de orden secundario. Entonces yo tengo que aprender a convivir con las diferencias dentro del mismo cuerpo, diferencias que no son primarias, porque si tenemos diferencias en cuestiones primarias, la esencia, la columna vertebral de la fe cristiana, ahí ya no podés caminar con. ¿Por qué? Porque una vez que vos dejás de afirmar ciertas cosas, aunque quieras, dejás de ser cristiano. ¿Cómo podés llegar a ser cristiano si no crees en la existencia de Dios, no crees en el pecado, no crees en la expiación de Cristo o no crees en la resurrección? No se puede, ¿se entiende? Sí, ni hablar. Hay un libro que no sé si lo leíste, seguramente sí, que es Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Genial. Es un libro genial. fantástico. Es genial, y que yo siempre que puedo lo recomiendo porque te lima un montón de estas cosas, ¿no? Uno por ahí se abraza al tercer orden, a las doctrinas de tercer, segundo orden, que no son vitales, que no te van a definir la eternidad, y te agarras a piñas por cosas que no marcan la diferencia, ¿no? Mirá qué interesante que es esto, ¿no? Hay gente que determina su identidad dentro del cuerpo de Cristo valiéndose de las doctrinas de segundo y de tercer orden. O sea, su identidad está anclada en cosas que son secundarias. Por dar un ejemplo, el otro día yo compartía un estado y le decía a la gente de Instagram, ¿no? Si alguien no está congregando, está buscando iglesia, comunicate conmigo si sos de Buenos Aires. ¿Qué denominación sos? No. ¿Sabes lo que una persona me preguntó? Lo primero que me preguntó es, ¿qué posición escatológica tienen? O sea, es tan importante como para definir si vas o no a un lugar. Che, tu pastor no importa si está en pecado, no importa si creen, no sé, que Cristo no es Dios, no importa. A mí me interesa la escatología, ¿se entiende? Hay veces que nosotros nos peleamos por, el mundo fue creado en 6 días o tenemos millones de años, el universo tiene millones de años. ¿Jesús va a volver de esta manera o va a volver de la otra? ¿Las mujeres tienen que usar pollera larga o no lo tienen que hacer? Y vos decís, pero por estas pavadas nos estamos separando, ¿se entiende? Claro. Entonces me parece de que pasa por una cuestión de inmadurez dentro de la iglesia, el hecho de distanciarnos por estas cosas que no tienen ningún tipo de importancia. Sí, tal cual. Que a ver, yo creo que de alguna manera sí pueden ser diferencias que por ahí te hagan no querer, no sé si decir convivir, pero sí es natural que por ahí, uno tenga más afinidad con ciertas personas. Obvio. Entonces vos quieras juntarte con gente. Totalmente. Yo no voy a congregar en una iglesia que las mujeres usan mantilla, por dar un ejemplo. No me voy a sentir bien en esas iglesias donde los hombres a la izquierda y las mujeres a la derecha. O donde está el pandereta, no sé. Totalmente, las cintas, ¿no? Totalmente. En donde las chicas bailan y tienen danza ahí. Pero vos no decís que sea algo malo. Simplemente. Pero yo no dejo de decir de que ellos son hermanos en Cristo, hermanos en la fe, o que son comunidades cristianas. Hay personas que dicen, si vos sos pentecostal, no sos cristiano. Si vos sos reformado, no tenés el Espíritu de Dios. Y cosas por el estilo. Y vos decís, pero ¿por qué esa necesidad de separarnos en cuestiones que son de orden secundario, ¿se entiende? Bueno, creo que también igual algo que